Cuando la energía de Libra entra en el territorio de la dependencia emocional, el cielo parece tensar sus hilos invisibles entre el deseo de armonía y el miedo al vacío. Libra nace bajo el símbolo de la balanza, una imagen eterna de equilibrio, belleza y vínculo. Sin embargo, esa misma balanza que busca justicia y unión puede inclinarse demasiado hacia el otro cuando el corazón Libra se convence de que la paz solo existe si el vínculo permanece intacto. En la profundidad de su naturaleza, Libra está regido por Venus, el astro que gobierna el amor, la atracción, la estética y el placer de compartir. Bajo esa influencia, el espíritu Libra aprende desde temprano que la vida cobra sentido cuando se refleja en alguien más. La relación se vuelve un espejo donde la identidad se pule, se valida y se embellece. Pero cuando el miedo a la ruptura se infiltra en ese espejo, la necesidad de conexión puede transformarse en una dependencia silenciosa. La dependencia emocional en Libra comienza cuando la balanza deja de medir dos fuerzas y empieza a sostener solo una. Surge cuando la armonía se convierte en prioridad absoluta, incluso a costa de la propia esencia. Libra, que odia el conflicto con la intensidad de una tormenta que amenaza su cielo sereno, puede empezar a ceder terreno emocional, adaptándose, complaciendo, suavizando cualquier aspereza para evitar que la relación se fracture. En ese momento nace una dinámica poderosa, el vínculo deja de ser encuentro y se convierte en refugio. El amor ya no es solo elección sino necesidad. Libra siente que el equilibrio del universo personal depende de la permanencia del otro, como si la balanza se derrumbara si uno de los platillos desaparece. Hay circunstancias astrológicas que potencian este fenómeno. Cuando Libra ha vivido relaciones donde la validación externa fue constante, el corazón aprende que su valor se mide a través de la mirada ajena. También sucede cuando el miedo a la soledad se vuelve más grande que la incomodidad de una relación desequilibrada. La mente Libra, siempre analítica y reflexiva, puede racionalizar concesiones constantes con la esperanza de restaurar la paz. El tránsito de ciertas energías planetarias intensifica este escenario. Cuando Venus se encuentra en posiciones tensas o cuando planetas asociados con emociones profundas activan la casa de las relaciones, el deseo de unión puede amplificarse hasta convertirse en apego. La sensibilidad Libra se vuelve hipervigilante, cada gesto, cada silencio, cada distancia se interpreta como una amenaza al equilibrio. Sin embargo, incluso en ese punto de dependencia, existe un componente épico en la naturaleza de Libra. Porque la balanza no está destinada a permanecer inclinada eternamente. La esencia profunda de este signo conoce la justicia, y esa justicia tarde o temprano se dirige también hacia el propio corazón. En el viaje evolutivo de Libra llega un momento en que el espíritu comprende que el verdadero equilibrio no nace de sostener al otro, sino de sostenerse a sí mismo con la misma delicadeza con la que intenta cuidar la relación. La armonía deja de ser sacrificio y se convierte en reciprocidad. Entonces la balanza vuelve a encontrar su centro. El amor deja de ser dependencia y se transforma en alianza. La presencia del otro ya no define el valor propio, sino que se convierte en una danza entre dos voluntades libres. En esa etapa, Libra alcanza su expresión más noble. La búsqueda de armonía deja de ser una lucha por evitar la pérdida y se convierte en un arte consciente de crear vínculos donde la belleza, el respeto y la libertad comparten el mismo peso en la balanza del destino. En la profundidad del tejido astrológico de Libra existe una fuerza menos visible que también participa en el nacimiento de la dependencia emocional, la necesidad de resonancia. Libra no busca únicamente compañía, busca sincronía. En su percepción del mundo, las almas no deberían caminar aisladas sino entrelazadas, como constelaciones que solo revelan su figura cuando las estrellas se conectan entre sí. Cuando esa resonancia aparece, el espíritu Libra siente que ha encontrado una forma de equilibrio cósmico, y por ello puede aferrarse con intensidad a aquello que le permite sentir esa armonía. En muchas ocasiones la dependencia emocional surge porque Libra percibe la relación como una obra que debe conservar su belleza. La mente de este signo posee una sensibilidad estética profunda que no se limita a lo visual, también se extiende a lo emocional. Las relaciones son vistas como composiciones delicadas, como si cada gesto fuera una nota dentro de una sinfonía afectiva. Cuando la melodía comienza a desafinar, el impulso natural de Libra es corregir, suavizar, ajustar el tono del vínculo. Ese impulso de restaurar la armonía puede llevar a asumir cargas emocionales que no le pertenecen. También existe una dimensión silenciosa relacionada con la identidad. Libra es el signo donde el yo comienza a descubrirse a través del otro.
En el viaje zodiacal representa el punto en el que la conciencia deja de definirse únicamente por su propia voluntad y empieza a entenderse dentro de una relación. Esta cualidad lo convierte en un gran mediador y creador de vínculos, pero también abre la puerta a una confusión profunda, cuando el reflejo se vuelve más importante que el rostro que lo genera. Por ello, cuando la dependencia aparece, el desafío Libra no es simplemente soltar a alguien, sino recuperar la claridad de su propio centro. La balanza debe recordar que su función no es sostener eternamente el peso ajeno, sino medir la reciprocidad de las fuerzas que participan en el vínculo. Cuando ese recuerdo despierta, el espíritu Libra comienza a experimentar una transformación que tiene algo de épico. En esa transformación se revela otra energía fundamental del signo, la justicia interior. Aunque Libra suele asociarse con la diplomacia y la suavidad, dentro de su esencia vive una fuerza que busca restaurar el equilibrio universal. Esa misma fuerza, cuando madura, se dirige hacia su propio corazón. Entonces la conciencia Libra comprende que amar no significa desaparecer dentro del otro, sino construir un espacio donde ambos puedan existir con dignidad. La astrología también sugiere que la dependencia emocional en Libra puede estar vinculada con su relación con el tiempo. Este signo cree profundamente en la posibilidad de que las cosas mejoren si se les da oportunidad. Por esa razón puede permanecer en dinámicas desiguales durante largos periodos, esperando que la armonía regrese como un amanecer inevitable. Pero cuando el aprendizaje se completa, la visión Libra se vuelve más clara. El equilibrio no nace de esperar indefinidamente, sino de reconocer cuando la balanza ha dejado de cumplir su propósito. En ese momento ocurre algo poderoso. La misma sensibilidad que antes generaba dependencia se transforma en sabiduría relacional. Libra comienza a percibir las corrientes emocionales con una precisión casi artística. Aprende a reconocer cuando un vínculo nutre y cuando drena, cuando existe reciprocidad y cuando la balanza se inclina peligrosamente hacia un solo lado. Así emerge la versión más luminosa de este signo. La necesidad de armonía ya no nace del miedo a la ruptura, sino de una comprensión profunda del valor de las relaciones justas. Libra se convierte entonces en un arquitecto de vínculos conscientes, capaz de crear alianzas donde el amor no es prisión ni salvación, sino un encuentro entre dos fuerzas que caminan juntas sin dejar de pertenecer a sí mismas. En ese estado la balanza vuelve a brillar bajo el cielo de Venus. No como símbolo de dependencia, sino como emblema de una verdad mayor, la armonía auténtica solo existe cuando cada alma conserva su peso propio dentro del universo de la relación. En el trasfondo más profundo de la naturaleza de Libra existe una sensibilidad especial hacia el clima emocional que lo rodea. No se trata únicamente de percibir los sentimientos del otro, sino de absorber las atmósferas afectivas como si fueran corrientes invisibles que atraviesan el aire. Cuando Libra se vincula con alguien, esa conexión no se limita a gestos o palabras, se convierte en un campo energético donde cada cambio emocional del otro resuena dentro de su propia balanza interior. Esa permeabilidad hace que, en ciertos momentos, el bienestar ajeno llegue a sentirse tan importante como el propio equilibrio. Por esa razón la dependencia emocional puede aparecer también como una forma de responsabilidad afectiva exagerada. Libra, impulsado por su deseo profundo de justicia y armonía, puede sentir que tiene el deber de sostener el equilibrio del vínculo incluso cuando el otro se desequilibra. El espíritu Libra intenta reparar silencios, suavizar tensiones, reconstruir puentes que se rompen. En su interior se desarrolla la convicción de que si mantiene suficiente paciencia y elegancia emocional, la relación volverá a su estado de gracia. En esa dinámica surge otra faceta poco visible, la tendencia a idealizar el potencial de la relación más que su realidad. Libra posee una imaginación relacional poderosa. Puede contemplar lo que un vínculo podría llegar a ser si ambas partes alcanzaran su mejor versión. Esa visión futura, casi utópica, puede convertirse en una estrella guía que lo mantiene caminando incluso cuando el presente revela grietas evidentes. La esperanza se transforma en una fuerza que prolonga la permanencia en situaciones desequilibradas. También influye la relación profunda que Libra tiene con el reconocimiento mutuo. En su esencia existe una necesidad de sentirse visto en igualdad, de percibir que su presencia tiene un valor equivalente dentro del vínculo. Cuando ese reconocimiento aparece, genera una sensación de alineación emocional muy intensa. Pero cuando comienza a escasear, el espíritu Libra puede esforzarse aún más por recuperarlo, creyendo que un gesto adicional de comprensión o una muestra mayor de paciencia restaurará el intercambio justo. En el plano astrológico más amplio, Libra representa el momento del ciclo zodiacal en el que la conciencia aprende el arte de compartir el destino.
No es el signo de la independencia absoluta, sino el signo del pacto. Por eso su camino evolutivo incluye necesariamente enfrentarse al riesgo de confundir el pacto con la dependencia. Este aprendizaje no es una debilidad sino una etapa iniciática dentro de su desarrollo espiritual. Con el tiempo, esa experiencia se convierte en una fuente de enorme sabiduría relacional. Libra descubre que la armonía verdadera no se construye solo con diplomacia, sino también con límites claros. Comprende que la justicia que tanto admira no puede aplicarse únicamente hacia el otro, sino que también debe proteger su propio territorio emocional. Entonces aparece una transformación silenciosa pero poderosa. La balanza deja de temer el momento en que uno de los platillos queda vacío. En lugar de ver la ausencia como una amenaza, comienza a interpretarla como un espacio donde el equilibrio puede reorganizarse. La soledad deja de sentirse como derrota y se convierte en un campo donde el espíritu Libra redescubre su propia música interior. En ese punto, la energía de Venus se expresa en su forma más elevada. El amor ya no es una búsqueda desesperada de estabilidad, sino una celebración consciente del encuentro. Libra comprende que las relaciones no están destinadas a sostener la identidad, sino a expandirla. Así la balanza vuelve a elevarse con dignidad bajo el firmamento del zodiaco. La misma sensibilidad que alguna vez generó apego se transforma en una capacidad extraordinaria para crear vínculos equilibrados. Y en esa evolución queda grabada una verdad profunda: la armonía más poderosa no nace de evitar la pérdida, sino de mantener intacto el propio centro incluso cuando los vientos del destino cambian de dirección. En la arquitectura simbólica del zodiaco, Libra ocupa el punto donde el ser humano comienza a comprender que la existencia no es un viaje solitario sino un intercambio constante entre voluntades. Ese momento del ciclo zodiacal abre una puerta delicada, el aprendizaje de la reciprocidad. Sin embargo, cuando esa lección todavía está en formación, el alma Libra puede experimentar una fascinación intensa por la fusión emocional, como si la unión con otro ser revelara un orden secreto del universo. Dentro de ese proceso aparece una tendencia sutil a construir puentes incluso cuando el otro no camina hacia ellos. Libra posee un talento natural para comprender diferentes perspectivas, lo que le permite justificar, explicar o suavizar comportamientos que en otros signos despertarían una reacción inmediata de distancia. La mente Libra intenta ver todas las caras de la balanza, y en esa búsqueda de equilibrio puede retrasar el momento en que reconoce que una relación ha perdido su reciprocidad. También existe un componente relacionado con la diplomacia emocional. Libra ha desarrollado una habilidad extraordinaria para evitar la confrontación directa. No porque carezca de criterio, sino porque percibe el conflicto como una ruptura de la armonía universal. En situaciones de dependencia emocional, esta cualidad puede convertirse en un laberinto silencioso donde los desacuerdos quedan suspendidos en el aire sin resolverse completamente. El deseo de preservar la paz puede llevar a guardar palabras, sentimientos o necesidades que con el tiempo pesan más que cualquier discusión abierta. En el plano interior se desarrolla entonces una lucha invisible. Por un lado, el espíritu Libra anhela mantener la belleza del vínculo, por otro, una voz más profunda comienza a recordar que la justicia no consiste en sostener eternamente un desequilibrio. Esa tensión entre diplomacia y verdad es una de las grandes pruebas evolutivas del signo. La astrología muestra que Libra también está conectado con el concepto de reflejo. El otro actúa como un espejo donde el signo observa aspectos de sí mismo que antes permanecían ocultos. Cuando la dependencia aparece, ese espejo puede volverse tan importante que el alma Libra teme perderlo, como si al romperse también se desvaneciera una parte de su identidad. Sin embargo, el verdadero aprendizaje llega cuando comprende que el reflejo no crea la esencia, solo la revela. Otro aspecto profundo tiene relación con el sentido de destino compartido. Libra cree en la posibilidad de construir historias que trascienden el momento presente. Esta visión lo impulsa a apostar por la continuidad, a imaginar caminos que se desarrollan a lo largo del tiempo junto a otra persona. En ese ideal existe algo noble y poderoso, pero también puede generar resistencia a aceptar cuando un capítulo ha llegado a su final natural. Cuando el proceso de maduración se completa, el signo descubre una verdad transformadora. La armonía auténtica no se sostiene únicamente mediante la adaptación constante, sino mediante la presencia equilibrada de dos identidades completas. Libra aprende que el amor más elevado no exige la renuncia de uno de los platillos de la balanza, sino que necesita el peso consciente de ambos. En ese despertar surge una forma de fortaleza tranquila. La diplomacia ya no sirve para ocultar desequilibrios, sino para construir acuerdos justos.
La sensibilidad deja de ser una puerta hacia la dependencia y se convierte en una brújula capaz de detectar la verdadera reciprocidad. Así el espíritu Libra alcanza una dimensión más luminosa de su naturaleza. La balanza se convierte en un símbolo de poder interior, una herramienta capaz de medir con precisión el valor del intercambio emocional. Y en ese estado, la energía de Venus se manifiesta como una fuerza creadora que transforma las relaciones en alianzas donde la belleza, la dignidad y la libertad caminan juntas bajo el mismo cielo. En el trasfondo simbólico de Libra también actúa una fuerza vinculada con la búsqueda de validación estética del vínculo. Para este signo, el amor no es únicamente un sentimiento interno, sino una forma de belleza viva que se manifiesta en la interacción entre dos almas. La relación se percibe como una obra en constante creación, una arquitectura delicada donde cada gesto, cada palabra y cada silencio contribuyen a la armonía del conjunto. Cuando esa obra comienza a mostrar grietas, el espíritu Libra puede sentir que no solo está en riesgo la relación, sino también la belleza que había imaginado construir junto al otro. Dentro de esa sensibilidad surge una tendencia a pulir continuamente el vínculo. Libra observa los detalles emocionales con la precisión de un artista que revisa cada trazo de su pintura. Si percibe fricción, intenta suavizarla. Si percibe distancia, intenta restaurar la cercanía. Ese impulso creativo puede convertirlo en un extraordinario conciliador, pero también puede llevarlo a asumir el papel de restaurador permanente de una obra que debería sostenerse entre dos voluntades. También influye la relación profunda que Libra mantiene con el concepto de equilibrio dinámico. Para este signo, el equilibrio no es algo rígido ni estático, es un movimiento constante entre fuerzas que se compensan. En el ámbito emocional, esa percepción puede provocar que tolere largos periodos de desequilibrio con la esperanza de que el movimiento natural del vínculo termine restaurando la simetría. La balanza se inclina, pero Libra confía en que tarde o temprano regresará a su centro. En algunos momentos de su evolución, esa confianza puede transformarse en resistencia a reconocer que ciertas relaciones han perdido su naturaleza recíproca. La esperanza de que el equilibrio vuelva a manifestarse se convierte en un motor que mantiene al signo comprometido incluso cuando el intercambio emocional ya no fluye de forma justa. Otro aspecto importante se encuentra en la relación que Libra mantiene con la identidad compartida. Este signo percibe con intensidad la experiencia de construir un nosotros. Cuando la conexión emocional es profunda, la sensación de pertenecer a un proyecto común puede generar una fuerza de apego muy poderosa. La identidad individual comienza a entrelazarse con la identidad del vínculo, como si ambas formas de existencia se reflejaran mutuamente. Sin embargo, en el viaje evolutivo de Libra aparece un momento crucial en el que esa identidad compartida debe reencontrar su equilibrio con la identidad personal. El signo descubre que la unión más fuerte no surge cuando dos seres se disuelven uno en el otro, sino cuando cada uno conserva su centro mientras participa en la danza del vínculo. También se desarrolla una dimensión relacionada con el valor simbólico de la elección. Libra es el signo donde la conciencia aprende a elegir al otro de forma consciente. Cuando la dependencia emocional aparece, esa elección puede volverse inconsciente, impulsada por el miedo a perder la armonía. Pero cuando el aprendizaje madura, la elección recupera su carácter sagrado, amar deja de ser una necesidad inevitable y se convierte en una decisión libre. En ese punto la balanza adquiere un nuevo significado. Ya no es solo un instrumento que mide la relación con el otro, sino también una guía interior que recuerda el peso propio del alma. Libra comprende que la armonía universal que tanto admira comienza dentro de su propio centro. Así emerge una forma más elevada de su naturaleza venusina. La belleza ya no depende de preservar cualquier vínculo, sino de crear relaciones donde el respeto, la reciprocidad y la libertad formen una constelación estable. En esa constelación el amor deja de ser una fuerza que ata y se convierte en un espacio donde dos voluntades completas se reconocen, se acompañan y avanzan juntas sin renunciar a la integridad de su propia luz. En la profundidad del arquetipo de Libra también se encuentra una relación especial con el silencio emocional que existe entre dos personas. Mientras otros signos se orientan hacia la intensidad de las declaraciones o hacia la afirmación directa de los sentimientos, Libra percibe con gran claridad aquello que ocurre en los espacios invisibles del vínculo. La energía del signo capta los matices que surgen entre una palabra y otra, entre una mirada y la siguiente, como si pudiera escuchar la música secreta que sostiene la relación. Cuando esa música fluye con armonía, el alma Libra experimenta una sensación de orden casi cósmico. Pero cuando el ritmo se altera, la inquietud aparece con una fuerza que puede despertar la necesidad de reparar constantemente la melodía compartida.
Esa sensibilidad hacia los matices emocionales hace que Libra desarrolle una capacidad extraordinaria para anticipar cambios en el vínculo. A veces percibe distancias antes de que sean expresadas. Siente variaciones en la energía afectiva incluso cuando nadie las ha nombrado. Este talento relacional puede transformarlo en un guardián de la estabilidad emocional, alguien que intenta mantener el equilibrio del clima afectivo. Sin embargo, cuando esa función se vuelve permanente, el signo puede comenzar a asumir una responsabilidad excesiva sobre el bienestar del vínculo, creyendo que su atención constante es la fuerza que evita que la balanza se incline definitivamente. También aparece una dimensión ligada al ideal de cooperación. Libra contempla el amor como una alianza estratégica entre dos voluntades que desean avanzar juntas hacia una vida más armónica. Este ideal contiene una nobleza profunda, porque reconoce que la unión puede amplificar las posibilidades de crecimiento. Pero cuando la dependencia emocional surge, esa cooperación puede transformarse en una entrega desproporcionada donde una parte invierte su energía con la esperanza de que el otro eventualmente responda con la misma intensidad. Dentro de ese proceso existe una prueba silenciosa relacionada con la paciencia. Libra posee una gran capacidad para esperar el momento en que el equilibrio vuelva a manifestarse. Esa paciencia puede ser una virtud poderosa cuando se utiliza para sostener vínculos genuinos, pero también puede prolongar situaciones donde la reciprocidad ha desaparecido. El signo aprende entonces que la paciencia verdadera no consiste en soportar cualquier desequilibrio, sino en reconocer cuando la balanza ha dejado de reflejar justicia. Otro aspecto menos evidente surge de la relación que Libra mantiene con la admiración mutua. Este signo necesita sentir que la conexión con el otro contiene un componente de reconocimiento elegante, casi ceremonial. La relación se convierte en un espacio donde ambas presencias se valoran, se observan y se celebran. Cuando esa admiración disminuye o se vuelve unilateral, la energía Libra puede intentar reavivarla con gestos de comprensión, diplomacia o cuidado emocional. En ese intento por restaurar la nobleza del vínculo puede aparecer nuevamente la inclinación hacia el apego. Con el paso del tiempo, la conciencia Libra atraviesa un despertar interior que transforma completamente esa dinámica. Comprende que el equilibrio no puede depender de un esfuerzo constante por sostener la armonía si el otro no participa en esa tarea. Descubre que la justicia emocional exige reciprocidad, y que la verdadera elegancia de un vínculo nace cuando ambos corazones contribuyen al mismo equilibrio. En ese momento se revela una fuerza interior que antes permanecía oculta. La misma sensibilidad que permitía percibir cada matiz del vínculo se convierte ahora en una brújula que protege la dignidad emocional. Libra aprende a reconocer cuando una relación honra el intercambio justo y cuando la balanza comienza a inclinarse de forma permanente. Entonces el signo alcanza una expresión más elevada de su misión astrológica. La búsqueda de armonía ya no se basa en el temor a perder la unión, sino en la voluntad consciente de crear relaciones que reflejen equilibrio real. El espíritu Libra se convierte en un artesano de vínculos justos, alguien capaz de construir puentes entre almas sin perder su propio centro. Así la balanza se alza nuevamente bajo el cielo simbólico del zodiaco. No como un instrumento que se inclina por miedo a la ruptura, sino como un emblema de sabiduría emocional. En ese estado, el amor deja de ser una dependencia silenciosa y se transforma en un pacto luminoso donde dos voluntades libres sostienen juntas la armonía del universo compartido. En el núcleo simbólico de Libra también habita una relación profunda con el concepto de correspondencia emocional. Para este signo, cada gesto en una relación contiene un significado que busca equilibrio en el gesto del otro. No se trata solo de recibir afecto, sino de experimentar un intercambio que conserve una proporción casi sagrada entre dar y recibir. Cuando ese flujo se rompe, el espíritu Libra siente que algo en la arquitectura invisible del vínculo ha perdido su alineación. En ese momento surge la tentación de compensar el desequilibrio con mayor entrega, como si añadiendo peso a un lado de la balanza pudiera devolverle su estabilidad original. Esa tendencia se conecta con la forma en que Libra percibe el amor como una construcción gradual. No se trata de un impulso inmediato que aparece y desaparece, sino de una obra que se levanta con paciencia, conversación, comprensión y refinamiento emocional. Debido a esta visión, el signo puede sentir una fuerte responsabilidad hacia las relaciones que ha ayudado a construir. Si el vínculo atraviesa dificultades, el alma Libra puede interpretarlo como una etapa que debe ser atravesada con perseverancia antes de considerar la posibilidad de abandonar la estructura que se levantó con tanto cuidado. Existe además una dimensión relacionada con el poder del reconocimiento social del vínculo. Libra, al ser un signo profundamente vinculado con las dinámicas humanas,
percibe las relaciones como parte de un entramado mayor donde la conexión también adquiere valor simbólico ante el mundo. Cuando una relación representa armonía, elegancia o equilibrio visible, puede adquirir un significado que trasciende lo íntimo. En algunos momentos de dependencia emocional, la preservación de esa imagen armoniosa puede convertirse en otro motivo para sostener el vínculo incluso cuando la reciprocidad comienza a debilitarse. También influye la relación de Libra con el principio de conciliación. Este signo posee un talento natural para unir opuestos, para encontrar puntos de encuentro donde otros solo perciben conflicto. En el terreno afectivo, esta habilidad se transforma en un impulso constante por reconciliar diferencias. Cuando la dependencia emocional aparece, ese talento conciliador puede llevar al signo a intentar reparar fracturas que en realidad requieren una transformación más profunda o incluso una separación necesaria. Dentro del proceso evolutivo del signo emerge entonces un aprendizaje crucial, la diferencia entre conciliación y autoabandono. Libra descubre que la armonía verdadera no puede construirse sobre la negación de las propias necesidades. La balanza comienza a recordar que su propósito no es sostener indefinidamente el peso del desequilibrio, sino revelar cuando la justicia emocional ha dejado de manifestarse. Otro aspecto que se desarrolla en este viaje interior es la relación con la dignidad afectiva. Libra, al estar vinculado simbólicamente con la justicia, posee en su esencia una comprensión profunda de lo que significa el trato equitativo entre seres humanos. Cuando la conciencia del signo madura, esa noción de justicia deja de aplicarse únicamente a las dinámicas externas y empieza a proteger su propio corazón. El alma Libra comprende que la elegancia emocional más elevada consiste en sostener la propia dignidad incluso en medio de la intensidad del amor. En ese despertar también se transforma la forma en que Libra percibe la unión. La relación deja de ser un espacio donde se busca completarse y pasa a convertirse en un territorio donde dos identidades completas se encuentran para compartir camino. El equilibrio ya no depende de mantener unido cualquier vínculo, sino de crear relaciones donde ambas presencias participen activamente en la construcción de la armonía. Entonces el símbolo de la balanza adquiere un significado aún más profundo. No solo mide el intercambio entre dos personas, sino que se convierte en un instrumento interior que orienta al alma hacia la justicia emocional. Cada experiencia vivida fortalece la capacidad del signo para reconocer cuando el amor está basado en reciprocidad auténtica y cuando ha comenzado a inclinarse hacia la dependencia. En esa etapa culminante del aprendizaje, Libra encarna su dimensión más luminosa. La sensibilidad que antes buscaba preservar la unión a cualquier costo se transforma en una sabiduría capaz de elegir vínculos donde el equilibrio es real. El amor deja de ser una búsqueda ansiosa de estabilidad y se convierte en una alianza consciente donde la armonía nace del respeto mutuo, de la libertad compartida y de la dignidad intacta de cada corazón que participa en la danza del encuentro. En la profundidad simbólica de Libra también existe una relación muy particular con la esperanza relacional. Este signo contempla los vínculos como campos donde el potencial humano puede desplegarse con elegancia y cooperación. Por esa razón, cuando una relación atraviesa momentos de tensión o desequilibrio, el espíritu Libra puede aferrarse con fuerza a la idea de que la armonía aún puede restaurarse. Esa esperanza no nace de ingenuidad, sino de una fe profunda en la capacidad humana de encontrar puntos de encuentro incluso después de los desacuerdos. Sin embargo, cuando la dependencia emocional aparece, esa esperanza puede transformarse en una prolongación del apego, manteniendo viva la expectativa de que el equilibrio volverá si se continúa sosteniendo el vínculo. Dentro de ese proceso también surge una conexión muy fuerte con el concepto de reciprocidad invisible. Libra no solo observa lo que se dice o se hace, también percibe las intenciones, las energías y las actitudes que circulan en la relación. Cuando el intercambio emocional es auténtico, el signo siente que existe una corriente fluida entre ambos lados de la balanza. Pero cuando esa corriente comienza a debilitarse, el espíritu Libra puede intensificar su propia participación en el vínculo con la intención de reactivar el flujo que antes existía. Otra dimensión poco visible aparece en la forma en que Libra interpreta el significado del compromiso. Para este signo, comprometerse con alguien implica entrar en una danza donde ambas voluntades aceptan cuidar el equilibrio del vínculo. Esa visión hace que la palabra dada y las promesas compartidas tengan un peso considerable. En situaciones de dependencia emocional, ese sentido del compromiso puede llevar al signo a mantenerse fiel a la relación incluso cuando la dinámica ya no refleja el mismo nivel de dedicación por parte del otro. También se manifiesta una sensibilidad especial hacia la pérdida de armonía como experiencia casi física. Libra percibe el conflicto prolongado o el desequilibrio emocional como una alteración del orden natural de las relaciones.
Esa percepción puede generar un impulso constante por restaurar la calma, como si el alma del signo estuviera programada para devolver la serenidad al espacio compartido. Sin embargo, el aprendizaje profundo consiste en reconocer que no toda ruptura de la armonía puede o debe ser reparada. En el camino evolutivo del signo aparece entonces una comprensión más amplia del significado del equilibrio. Libra descubre que la verdadera estabilidad no depende de evitar todas las tensiones, sino de construir vínculos donde las diferencias puedan expresarse sin destruir la reciprocidad. El equilibrio deja de ser un estado frágil que debe protegerse a cualquier precio y se convierte en una fuerza flexible capaz de adaptarse sin perder su esencia. También surge una transformación en la relación del signo con su propio valor emocional. Durante las etapas de dependencia, el reconocimiento del otro puede convertirse en un elemento central para sostener la seguridad afectiva. Pero con el paso del tiempo, Libra comienza a percibir que la dignidad emocional no necesita confirmación constante desde el exterior. El centro de la balanza empieza a afirmarse desde dentro. En ese momento se despierta una forma más madura de amor venusino. La sensibilidad que antes buscaba preservar la relación a cualquier costo se convierte en una capacidad refinada para reconocer cuando un vínculo honra la justicia emocional. Libra aprende que la armonía más elevada surge cuando cada parte del vínculo aporta su presencia con autenticidad y respeto. Así la balanza vuelve a erguirse con claridad bajo el firmamento simbólico del zodiaco. La experiencia de la dependencia no se convierte en una derrota, sino en una etapa de aprendizaje que fortalece la conciencia del signo. El espíritu Libra comprende entonces que el amor verdadero no consiste en sostener el peso del vínculo en soledad, sino en compartir el equilibrio con alguien que también reconoce el valor de mantener la balanza en justa proporción. En esa comprensión final se revela la dimensión más noble de Libra. La armonía deja de ser una meta frágil y se transforma en una fuerza creadora que permite construir relaciones donde la libertad, el respeto y la reciprocidad caminan juntas, como dos corrientes que mantienen el universo emocional en perfecto equilibrio.